buscando al Señor y Dios me dio una palabra. Yo tenía 2 palabras para hoy. Yo le iba preguntando a Dios, Señor, dime cuál es. Muéstrame, revélamela. Yo ya tenía 2 palabras. Yo dije, bueno, en la iglesia me la vas a revelar. Cuando yo esté orando ahí arrodillado me la vas a mostrar. Me vas a decir cuál es. Y ninguna de esas 2 Dios me llevó a otra. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Pero mientras estaba orando, el Señor me dijo algo en mi espíritu. Y me dijo, hijo mío, clama por misericordia. Pide misericordia por el pueblo. Pide misericordia por los creyentes. Pide misericordia porque el tiempo se está cortando. El tiempo se acorta, el tiempo viene concluyendo. Y ese reloj, y ese tiempo de Dios, que no es el tiempo crono nuestro, sino el tiempo kairos, el tiempo se va acercando cada vez más a su fin. Entonces Dios me llevó a esta palabra para compartirles en esta tarde. Libro de Isaías 55:6. Amén. Y dice así: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Toma tu asiento. Dios está haciendo un llamado aquí. Isaías está proclamando el llamado que vino por medio del Espíritu de Dios y llama a su pueblo. Y hace un pedido Dios a su pueblo. ¿Y qué es lo que primero podemos ver en el versículo 6 que dice? Que busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Mientras la presencia de Dios hoy podamos nosotros disfrutar y estar esa presencia en la tierra, tú tienes que buscar y acercarte a Dios. Amén. Tú tienes que acercarte a Dios. La Biblia dice, buscad y encontrarás. El que busca va a hallar. Y el que llama se le va a abrir. Pero para que busquemos tiene que haber una reacción mía a la búsqueda. Yo tengo que reaccionar en buscar a Dios. Porque si yo no busco a Dios no lo voy a encontrar. ¿Cómo, pastor, no lo voy a encontrar? No lo vas a encontrar. Dios te buscó y te encontró y se reveló por su amor hacia tu vida. Él te encontró. Pero ahora el deber nuestro es buscarlo a Él. Es que nosotros nos acerquemos a Él. Y cada vez que nos acercamos a Él, ¿qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que pasa al acercarnos nosotros a Él? Primero, el acercarte tú a Él está diciendo que tú quieres tener comunión con Él. Está dando el indicio de que tú te quieres relacionar con Él. Porque si yo me acerco a alguien, yo me acerco a mi hermano Lucas y yo lo miro a él. Y yo tengo una conversación con él. Y lo puedo ver detalladamente. Puedo ver qué es lo que trajo en vestimenta. Uno puede ver a la persona. Entonces al acercarme a él, Dios se va revelando a mi vida. Y al más yo mirarlo a él, al acercarme a él se va impregnando en mi vida. Y me va diciendo, y me va ministrando, y me va tocando. Todos dicen amén. Dice que debemos de buscar al Señor mientras Él pueda ser hallado. Mientras tanto esté cercano, decía que está a tu lado, Él está cerca de lo que tú te imaginas. Muchas veces me han dicho palabras como esta: pastor, ora tú a Dios porque tú estás más cerca que yo. Muchas veces cristianos o personas que me he relacionado y hablado, ora tú porque tú estás más cerca. Entonces la evidencia es que tú me estás diciendo que tú estás cada vez más lejos. Tú y yo podemos estar cerca de Dios, pero depende que yo me acerque y depende que tú te acerques también.
Depende de que tú vayas a Él acercándote. Así como podemos estar lejos de Él, podemos acercarnos a Él. Entonces le está pidiendo a su pueblo que lo busque. Está pidiendo a su pueblo que Él está cerca. Pero para que lo encontremos debemos de buscar. Entonces dicen amén. Este pasaje, este relato, este capítulo de Isaías 55 nos habla del llamado de Dios a que vayamos a beber de Él. Que solamente en Él encontraremos la satisfacción, que solamente en Él encontraremos vida, que solamente en Él encontraremos libertad, sanidad, restauración, bienestar. Y que todo lo que queramos hacer por nuestros propios méritos o por nuestra propia fuerza no tendrán resultado. Por eso le hace una invitación a que vayan a la fuente y que beban de las aguas de vida que son gratuitas, que saltarán para vida eterna. Esta agua representa la vida de Dios. Esta agua representa el fluir, el río de Dios. Si tú vas a ese río y bebes de esas aguas y te metes en esas aguas y quieres de esas aguas, ese río estará fluyendo dentro de ti. Por eso dice la Biblia: ¿por qué gastáis el dinero? ¿Por qué malgastáis el dinero en lo que no es pan? En el verso 2. ¿Por qué invierten su tiempo? ¿Por qué malgastan? Uno, para obtener dinero debe de ¿qué? De trabajar. Debe de invertir ¿qué? Tiempo. ¿No es así? Usted, para obtener dinero a fin de mes, tiene un desgaste. Tiene que trabajar todo un mes para luego recibir un salario. Pero el trabajar, el ir a Dios, el resultado de eso es que tendremos el dinero, pero también nos desgastamos en fuerza. También estamos cansados. Pero el resultado de trabajar en la obra o de ir a la fuente es que no vas a recibir un salario monetario, pero recibirás fuerzas, recibirás vigor, recibirás salud espiritual, recibirás crecimiento, recibirás un acercamiento a Dios. La añadidura de lo que necesitas también lo recibirás, por cuanto primeramente buscas y vas a Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué malgastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué dicen lo que no es pan? ¿Por qué está hablando el profeta de esta manera? Porque muchas veces malgastamos en cosas que verdaderamente no nos van a saciar. El pan es un alimento que necesitamos comer. ¿No es así? Es una fuente de alimentación. Pero espiritualmente representa las cosas que muchas veces nosotros queremos adquirir, pero no traen un resultado positivo en nuestra vida, sino traen un desgaste. Entonces, el pan que nosotros debemos de comer es el pan que descendió del cielo, que es Cristo. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. El que me come a mí tendrá vida eterna. El que me bebe a mí, el que me come y el que me bebe, tiene parte y tiene vida eterna conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor está hablando a su pueblo y le está diciendo algo muy importante, diciendo que ellos malgastan el dinero en lo que no es pan. Entonces Dios le dice: ustedes oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. El oír a Dios, sus palabras son vida a nuestro espíritu. Entonces cada vez que tú vienes, por eso dice la palabra, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El oír a Dios, el oírlo, está provocando en nosotros que comamos de Él. Y sus palabras son un alimento. Sus palabras no solamente son ese alimento, sino que son vida. Por eso la gente hoy anda
Los creyentes hoy en día caminan cabizbajo, caminan amargados y frustrados porque no están comiendo de Dios. No están comiendo de ese pan de vida. No están disfrutando, no están saboreando. Las luchas los amedrentan, los turban de tal manera que tienen la palabra. Si dieran la palabra, leyeran la palabra, orarían a Dios, esa lucha se terminaría. Esa lucha la podrían sobrellevar, porque Jesús dijo: tomad mi yugo y mi carga, que es fácil y ligera. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces le dice: inclinen sus oídos, oigan lo que yo le estoy diciendo, y vuestra alma vivirá. Amén. Vuestra alma vivirá, vuestra vida vivirá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está hablando en este pasaje, en esta tarde, en esta noche? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué malgastar tu tiempo? ¿Por qué malgastar tu vida en cosas que no van a traer resultado? Todos necesitamos para subsistir muchas cosas. Necesitamos comer, necesitamos vestir, necesitamos el dinero para pagar alquiler. Pero muchas veces el afán, muchas veces la turbación en la vida nos van desenfocando de ir a Dios y de ocuparnos de otras cosas más que Dios. Entonces Dios hace un llamado y le está diciendo: busquen a Dios, busquen mientras Él está cercano. Busquen. Entonces está queriendo decir, parafraseando, busquen, porque si no buscan ahora, puede ser demasiado tarde más adelante. Puede ser demasiado tarde más adelante. Puede ser que más adelante, cuando ustedes se propongan realmente en querer buscar a Dios, ya Dios no esté más. Ya su presencia no esté más en la tierra. Entonces Dios nos está llamando la atención y nos está diciendo que lo busquemos, porque Él quiere ser hallado por ti y por mí. Si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Pero si no lo buscamos, no lo vamos a hallar. ¿Y cómo lo busco, pastor? Búscalo en oración. Búscalo en tu oración diaria. Y dile: Señor, hoy quiero encontrarme contigo. Señor, hoy quiero hablar contigo. Y quiero contarte todo lo que me pasa. Y yo sé que, Señor, cuando hablo contigo, yo sé que tú me estás escuchando. Y sé que también, Señor, he cometido miles de faltas y de errores. Y yo sé que tú eres amplio para perdonar. Eres amplio para perdonar y limpiarme. Perdóname, ayúdame. Señor, ayúdame a vencer. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Él está cercano. No se conformen solamente con venir a la iglesia. La iglesia, el venir a la iglesia es muy importante. Pero si no tenemos un acercamiento a Dios diario, de nada nos servirá venir a la iglesia. Vendremos a la iglesia, recibiremos la palabra, saldremos gozosos, saldremos llenos, saldremos con una palabra en nuestro corazón, pero mañana vuelve la angustia. Mañana vuelve la tristeza, mañana vuelve la depresión, y todo lo que recibiste el día anterior se te perdió. Amén. Porque buscar a Dios es todos los días algo nuevo, un pan nuevo, un aceite nuevo. Amén. Por eso Dios llama la atención al pueblo: busquen para que yo sea encontrado por ustedes. Y luego dice en el verso 7, le habla a los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Las personas conocedoras de Dios, pero siguen su camino sin acercarse a Dios, sin volverse a Dios, sin arrepentir y abandonar sus prácticas, sus obras. Entonces el impío es el conocedor, pero el que no está practicando la palabra de Dios. Entonces le habla el Señor: deje el impío su camino, deje ese mal camino, deje
ese camino de perversidad, deje ese camino de pecado y vuelva hacia Dios. Muchas veces los creyentes, sin darse cuenta, se pueden transformar en impíos dentro de la iglesia, no en hijos. Entonces el impío, recuerda, ¿quién es el impío? El que conoce la verdad, el que conoce la doctrina, el que conoce que hay salvación, el que conoce que hay un cielo, que hay un infierno, el que conoce que Cristo murió por sus pecados, pero tiene en poco la palabra de Dios y no la practica y no la vive. Ese es un impío. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que qué puede pasar? Puede venir Cristo y te puedes quedar. Si no te arrepientes y no te vuelves al camino de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué le dijo el Señor al impío? Que deje ¿qué? Su camino. Porque el impío quiere tomar y quiere caminar su propio camino. Y ya hay un camino que Dios trazó. Aleluya. Hay un camino que ya Dios determinó. No el camino que yo quiera caminar. Hay un camino. El camino de la justicia, de la rectitud. El camino de la salvación. El camino de la verdad. El camino de la integridad, de la santificación. Pero muchas veces los creyentes siguen en ese camino de impiedad. Amén. Entonces Dios, ¿qué le dice? Que deje ese camino. Dile al que está a tu lado, dejemos esos caminos. Si esos caminos que estamos caminando no nos conducen a Dios, no queremos caminar en ese caminar. Queremos caminar en el camino verdadero de Dios, que nos conducirá al Padre por medio de Cristo. Amén. Entonces Dios está diciendo, deje el impío su camino. Conviértase, vuélvase a Dios, está diciendo. Y el hombre inicuo viene de iniquidad. Amén. La iniquidad es la maldad de la persona. La maldad está en el ser humano. La maldad está en el ser humano. Amén. Porque hemos sido engendrados en pecado. El pecado, el linaje maligno, ese pecado que está en nuestro cuerpo, en nuestra carne, que nos lleva a hacer cosas muchas veces incorrectas. Deje el hombre inicuo, deje de pensar de esa manera. Porque muchas veces la batalla más grande que el cristiano tiene es en su mente. Si tú logras por medio del Espíritu vencer la mente donde todo se origina, serás un cristiano vencedor. Pero ahí es donde la mente el diablo utiliza para trastornarte, perturbarte, atarte, bloquearte, hacerte dudar, hacerte perder la fe. Y ahí es donde viene la culpa. ¿Y será que Dios me perdonó? Yo hice este pecado tan atroz, tan perverso. ¿Será que Dios? Sí, Dios perdona. Si te arrepientes, Dios te perdona. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gracias, Señor. Deje ese hombre inicuo esos pensamientos y vuélvase ¿a quién? A Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Cuando nos volvemos a Dios, ¿qué tiene Dios? Diga conmigo, misericordia. Decía el que está a tu lado, Dios tiene misericordia. Tocar al que está a tu lado y decirle, Dios es un Dios misericordioso, el cual tendrá misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Decía que está a tu lado, Dios es amplio en perdonar. El Dios que servimos, el Dios nuestro, mi Dios, tu Dios, es amplio en perdonar. Pero vuélvete, ese volverse a Él, arrepentirse, convertirse, es dejar ese mal camino, es dejar esos pensamientos,
No permitir que esos pensamientos dominen, cautiven tu mente, vengan recurrentemente, vengan a perturbarte. Para que Dios, el Dios de gloria, perdone tus pecados. Amén. Porque Él es misericordioso. Entonces Dios está llamando al pueblo, está llamando al acercarse a Él. Más nos acercamos a Él, más Dios va a obrar en nosotros. Más tú te acercas a Él, más Dios te va transformando. Pero pastor, es difícil, yo me quiero acercar. Yo quiero vivir una vida en el Espíritu, una vida en oración en el Espíritu. Me cuesta, pero sigue intentándolo. Aunque te cueste, sigue intentando. Sigue intentando. Aunque digas no puedo, no digas no puedo, todo lo puedo en ti, Señor. Lo voy a intentar una vez más, me voy a levantar una vez más, me voy a fortalecer en ti, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Deje el hombre impío entonces ese mal camino. Verso 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Nuestros pensamientos siempre piensan todo lo contrario, todo lo malo muchas veces. Muchas veces los pensamientos del ser humano son malos pensamientos, no son buenos pensamientos. Y en esos pensamientos están los celos, en esos pensamientos está el enojo, la ira. En ese pensar está, ¿será que este hermano me pasa? ¿Será que esta hermana me quiere, me acepta? Todos esos pensamientos que el enemigo muchas veces quiere poner. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice el Señor que sus pensamientos no son como los nuestros. Y los caminos que Él quiere que nosotros caminemos no son los caminos que yo quiero caminar. Son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo en esta tarde? ¿Qué es lo que Dios te está hablando? ¿Qué es lo que Dios nos está hablando? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida? Primeramente tienes que acercarte a Dios. Muchas veces las personas se preguntan, yo quiero respuestas de Dios. Yo quiero que Dios me hable, pero tú te estás acercando a Dios. Tú estás buscando a Dios para que Él te dé esa respuesta. Te estás acercando a Él. Estás abandonando ese camino de impiedad. Has dejado esos pensamientos que te han cauterizado, perturbado. Entonces muchos quieren que Dios le hable, quieren recibir y quieren ser ministrados, pero no se acercan a Dios. No se rinden a Dios, no lo buscan a Dios. Entonces, Dios muchas veces habla por la misericordia porque te ama, pero quieres cosas más profundas de Dios, acércate más a Dios. Pero como dice el libro de Isaías 55, deja el impío ese mal camino. Deja de practicar, deja de vivir esa vida de pecado, deja de vivir esa vida que te aparta de Dios, deja de vivir esa vida corrompida, deja la violencia, deja eso que está haciendo que Dios no le agrade tu proceder. ¿Cómo quieres que Dios te sane si no te acercas a Él? El acercarse a Dios, como dijimos, no es simplemente estar en la iglesia, es tener una comunión con Él. Es acercarte a Él, es ir a Él, es arrepentirte, es clamar, es llorar. Dios, perdóname, ayúdame, te necesito. No puedo sin tu presencia. Pero hoy el evangelio moderno, el evangelio positivista, no, vos lo podés, vos sos un campeón, sos un vencedor. No, vos lo podés hacer. Es el evangelio moderno que solamente te dan palabras positivas, que quieren que seas un positivista, pero no te están diciendo, tú puedes vencer
teniendo a Cristo en tu vida, pero acercándote a Él y abandonando esa vida de pecado. Amén. Gloria a Dios. Abandonando esa vida impía que vas llevando, conociendo la verdad, conociendo la palabra de Dios, sigues practicando, sigues teniendo esa vida de mentira, de engaño, de vicio, esa vida que lleva, esa vida te va a llevar a la destrucción, no al camino de la rectitud, de la santificación. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Dios dice que los pensamientos de Él no son como tus pensamientos, son mucho más altos. Lo más extraordinario de Dios y tremendo de Dios es que Dios piensa todo lo bueno, porque Él es bueno. Aún el castigo que te proporciona es bueno para ti, porque te tiene que castigar para que entiendas. Y aunque a Él le duela, como dice la Biblia, azotar a su hijo, ese castigo es bueno, porque no es para perdición, es para que te acerques a Él. Y muchos tienen que ser tan azotados muchas veces para entender esto. Tienen que perder, tienen que enfermarse, tienen que sufrir, tienen que su matrimonio estar al borde de la separación, tienen que sus hijos estar al borde de la enfermedad en los hospitales para volverse a Dios. La excusa de muchos cristianos: no puedo, soy débil, soy humano, soy pecador. Pero si nos seguimos justificando de esa manera, entonces siempre vas a tener la misma justificación: no puedo, soy humano, soy pecador. Entonces, ¿dónde está el poder de Dios? Que Él me hace vencer si yo me acerco a Él. Entonces estoy diciendo con eso que Dios no tiene poder para ayudarme. Estoy diciendo con eso que Dios no tiene el poder divino para levantarme y que yo salga de esa posición. No. Ya esa justificación de años ya tenemos que sacarla de nuestra boca. Y tenemos que decir: Señor, si yo me acerco a ti, si yo te busco a ti, yo voy a poder por tu Espíritu. Amén, gloria a Dios. Pero primero me acerco a ti. Y me acerco para que tú me fortalezcas y me levantes. Entonces, el profeta Isaías le está diciendo: ustedes malgastan el tiempo, malgastan el dinero, malgastan su vida en cosas que no van a traer resultado, en cosas que son terrenales, en cosas que son pasajeras, en cosas que son temporales. Pero si ustedes vienen a mí a beber de esta fuente de agua de vida, ustedes tendrán fuerza, ustedes tendrán renuevo, ustedes tendrán vida, ustedes tendrán restauración, ustedes tendrán todo lo que yo les quiero dar, porque yo les quiero proporcionar esto. Pero tienen que venir a mí, a beber de mí y a buscarme a mí. Aplaudan que digo. Aplauda, 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 aplauda. Amén. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el camino que estás tomando hoy en día? No, pastor, yo me estoy congregando, yo vengo a la iglesia, yo estoy, sí, yo sigo, yo vengo los domingos, vengo los días de oración. Pero tu camino no son los caminos de Dios, siempre sigue con las mismas mañas. Siempre sigues recayendo, siempre sigues tropezando con la misma piedra, siempre sigues con la mentira, siempre sigues atado a ese vicio. Entonces no es la justificación: yo vengo a la iglesia y bueno, y Dios tiene misericordia y paciencia conmigo. No es tan así. Que dijo el Señor: dejen impío su camino, abandónelo, déjelo, suelta ese caminar, suelta esa justificación de tu boca y vuélvete. ¿Qué dirán de mí?
¿Qué dirá mi familia ahora que me volví un fanático o me volví algo como el fanatismo de la iglesia? Que digan lo que digan, que el mundo esté en contra de vos, pero que Dios hable bien de vos. Que se te pongan en contra hasta el mismo familiar, el mismo mundo, el mismo infierno, pero que tú quieras agradar a Dios, es lo que tiene que interesarte. Gloria a Dios. Aunque tu familia te desprecie, aunque tu familia no te acepte, aunque tu familia te rechace, aunque tu familia no quiera saber nada contigo, que estén todos en contra, pero que no esté Dios en contra tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque muchas veces hay cristianos, por ceder a la familia, hacen lo que la familia les dice que hagan. Y terminan intercambiando a Dios por la familia. Terminan cediendo a lo que la familia le dice antes de obedecer a Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso muchas veces son derrotados. Los derrota la amargura, la tristeza. Los derrota su naturaleza carnal. Los derrota porque ceden a esas cosas. Ceden. Entonces Dios está diciendo algo muy importante hoy a la iglesia. Está diciendo que lo busquen a Él. Él quiere ser encontrado por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Él está muy cercano a nosotros. Él está tan cerca que tú no te imaginas. No siento a Dios. ¿Por qué no siento a Dios? Porque no lo buscan. ¿Por qué no siento a Dios? Porque no lo buscan. Si tú lo buscas, lo vas a sentir. Si tú lo buscas, se te va a revelar. Si tú lo buscas, Él va a venir a tu encuentro. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces el Señor está diciendo que sus caminos no son como los nuestros, ni los pensamientos, nuestros pensamientos. Le dijo al profeta Jeremías: mis pensamientos son de paz para vosotros, de bienestar, con el fin que vosotros esperáis. Amén. Porque ellos estaban cautivos en Babilonia. Imagínense cuántos años de esclavitud. Y ellos pensaron que iban a morir de esa manera, esclavos. Pero Él dijo: no, eso es lo que ustedes están pensando. Pasaron tantos años que ellos creyeron que iban a morir esclavos ahí. Y así la gente piensa: y yo voy a terminar así. Y yo soy así y ya no voy a cambiar. Eso es lo que tú quieres o lo que tú piensas. Pero Dios no piensa eso de ti. Gloria a Dios. Antes me decía una hermana que congregaba aquí, me dice: no, yo ya, es mi carácter, es mi mal genio y yo soy así. Eso es diabólico, le digo. Amén. Eso es de tu propia carne, digo, porque Dios no te hizo así. Es tu naturaleza carnal y tu naturaleza y tu carácter no transformado por el Señor. Porque no te rindes a Dios. Por eso tienes esa conducta y ese carácter de esa manera. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, ellos creyeron que iban a morir en la esclavitud de Babilonia, pero Dios dijo: no. Mis pensamientos son mucho más altos. Mis pensamientos son de bien para ustedes, no es de mal. Y esta profecía que le digo a través de mi profeta Jeremías se va a cumplir cuando se cumplan los 70 años. Y yo los visitaré y despertaré mi buena palabra sobre ustedes, le dijo. Entonces Dios está despertando a una generación con hambre de acercarse a Dios. Hoy Dios levanta una iglesia y va a levantar esta iglesia Dios la está levantando para despertar una generación por la presencia y por el hambre de Dios. Donde los mensajes no te motiven, donde los mensajes no te toquen el alma, las emociones, toquen lo profundo de tu corazón y vayas al cambio. Amén. Gloria a Dios. Porque el evangelio es transformación, es cambio. Si no hay cambio en tu vida, pasarás 40, 50 años en el evangelio y seguirás siendo la misma persona. Amén.
No entendiste lo que significa la palabra evangelio, que son buenas noticias, pero estas buenas noticias traen cambio y transformación a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Porque como desciende de los cielos la lluvia, escuche, así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá. La lluvia desciende, la nieve cae en la tierra, ¿no? Porque así Dios lo determinó. Y dice, y riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Dios hizo que la lluvia descienda y la gente, las personas que siembran la semilla, esa lluvia hace que esa semilla germine y dé ese fruto para que esa persona pueda subsistir. Cuando dicen amén, comer. O sea, Dios está diciendo, yo soy el que le doy a vosotros el pan. Yo soy el que le doy a vosotros el sustento. Yo le doy hasta a vosotros la semilla. Yo le di todo a ustedes para que ustedes se sustenten por mí. Entonces, así como Dios nos da en lo natural, ¿cómo no te va a dar en lo espiritual? Si Él lo da. Porque es la ley de la vida. Porque Dios ya lo hizo de esa manera. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice como desciende. Entonces así también Él quiere descender como lluvia sobre nuestro espíritu. Él quiere descender como lluvia en nuestra vida. Él quiere descender porque hay una palabra. La palabra es la semilla. Y tiene que germinar en tu corazón y dar el fruto si cayó en buena tierra. Y si da ese buen fruto es porque tú eres una buena tierra. Y si cayó en medio de pedregales y te ahogaron la situación, la crisis y las situaciones familiares y las cosas, entonces esa semilla fue ahogada en los pedregales, entre espinos, y otras cayeron fuera del camino. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios dice así en el versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. Diga conmigo, así es la palabra que sale de la boca de Dios, como lluvia. Diga conmigo, como nieve. Dice que hace germinar la semilla. Entonces dice la palabra que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios. Al oír la palabra de Dios, estás recibiendo vida hoy. Así es mi palabra que sale de mi boca. Y la palabra de Dios es tan poderosa que dice que no va a volver a mí vacía. Cuando viene de la boca de Dios, del corazón de Dios, esa palabra no vuelve vacía, hace algo en aquel receptor que la recibe. Esa palabra te va a sacudir, esa palabra te va a tocar, esa palabra que viene de Dios va a quebrantar tu corazón. Entonces tú tienes que venir, tu corazón es esa tierra. Voy con mi tierra preparada, Señor, para recibir tu semilla. Despeja todo lo que quiera, Señor, que tu semilla no caiga en mi corazón. Limpia el terreno, limpia, porque alguien antes de sembrar limpia el terreno. Amén. Él inspecciona el terreno y luego lo limpia para luego hacer esa zanjita para que luego la semilla caiga ahí. Entonces Dios tiene que limpiar tu terreno, tu corazón, para que la palabra tenga cabida y dé fruto. Entonces Dios dice, así es mi palabra, no va a volver vacía. No vuelve vacía su palabra. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Diga conmigo, su palabra
hace lo que Él quiere. Hace lo que Él quiere. Porque Él dice. Y si Él dice, Él hace. Amén. Si Él dice y tú crees, las cosas serán hechas. Gloria a Dios. Entonces esa palabra traerá prosperidad a tu vida. Y cuando hablo de prosperidad no hablo de dinero. Hablo de la prosperidad primero en tu espíritu. Porque ahí es donde tiene que prosperar primero la palabra, en mi espíritu. En mi vida espiritual, que haya cambio, transformación. Todo lo demás es una añadidura de Dios. Pero si la palabra no está siendo prosperada en tu espíritu, hay un problema. No la estás recibiendo, no sos esa tierra, no has preparado el corazón, no has preparado el terreno para que la palabra venga. Y muchas veces la palabra es dura. ¿Por qué la palabra muchas veces es dura? Como mucho la tilda, no es duro el pastor, el profeta, son duros, parece que la palabra es fuerte, pero tiene que ser así. ¿Por qué tiene que ser muchas veces dura la palabra? ¿Por qué tiene que la palabra ir como martillo que te martilla, o como fuego que te quema, o como espada que entra? Tiene que venir de esta manera, porque así es el hablar de Dios. Aún en el hablar duro de Dios, Dios muestra su amor. Y Jesús predicó un mensaje fuerte y los discípulos dijeron: Señor, es fuerte el mensaje. Tú te quieres ir, vete. Muchos se están volviendo, muchos no quieren seguirte por el mensaje duro. Bueno, tú también te quieres ir con ellos, vete. No me sigas. Pero esa palabra fue tan poderosa en el corazón de los discípulos que luego Pedro entendió por qué Jesús le habló de esa manera. Y Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Dios santo. Esa palabra es la que te confronta tu condición. Esa palabra es la que te revela tal cual como estás. Estás apagado, estás amargado, frustrado. Estás derribado, estás caído. Retrocediste, te apagaste, te apartaste. Por eso, todo lo que vives es por eso, porque no te estás acercando a Dios. Entonces Dios nos habla así para que reaccionemos y que volvamos a Dios y que digamos: Dios, perdóname, Amén. límpiame, te necesito, ayúdame. No quiero vivir más así. No quiero estar más en esta condición. No quiero más perder en mi vida espiritual. No quiero ser un mediocre espiritual. No quiero ser una persona que pase los años y siga con la misma maña, y siga con la misma mentira, y siga con la misma murmuración, y siga con la misma cosa, y siga cuestionando la palabra. No, yo quiero ser un creyente firme, verdadero, que tome la palabra, que la viva, que la reciba, y que todos vean el cambio en mi vida, y que se asombren de lo que tú estás haciendo, para que mucha gente a través de mí, muchas veces no tienes que predicar tanto, solamente con tu testimonio, con tu vida transformada, estás predicando al Cristo de gloria a través de ti. Aplauda al que vive. Amén. Mucha gente sabe muy bien la palabra, pero sus hechos borran todo lo que dicen de la palabra de Dios. Amén. Sus hechos van borrando todo lo que hablan bonito y saben mucha teología y tienen mucha elocuencia, pero su vida completamente niega a Cristo. Entonces dicen amén. Amén. Entonces preferiré no predicar tanto y mostrar. Y mostrar con tu vida, con tus hechos, que Cristo está a través de ti. Amén. Que tienes ese amor, que tienes esa vida transformada, que Cristo está plasmándose en ti, que estás obedeciendo a Dios. Amén. Entonces Dios va a comenzar a levantarte y a usarte luego con sus palabras poderosas. De Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa palabra no vuelve así y va a prosperar Dios. Donde Él la envíe y donde alguien la reciba con fe y la crea, Dios lo va a hacer. Amén. Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. No queremos estar
años y años en el Evangelio y seguir siendo la misma persona. Amén. Amén. Así hay muchos creyentes en este tiempo. Tienen años de evangélico y siguen siendo las mismas personas de siempre. Nunca cambian. Siguen siendo derrotados por las mismas cosas. Y la justificación es, bueno, soy un pecador, peco. Y esa es la justificación de siempre. Pero no ponen el interés de decir, yo no quiero ya tropezar con esto. Esta prueba tengo que pasarla, esto ya no me puede dominar. Este vicio, las drogas, el alcohol ya no me pueden. Eso lo hacía en el mundo. Amén. Eso lo hacía cuando estaba perdido. No, me defraudaron tanto en la iglesia, los pastores, los hermanos. Entonces nunca fuiste por Dios a la iglesia, fuiste por los hombres. El que se va de la iglesia por alguien es porque nunca vino a la iglesia por Dios, vino por la gente. Imagínate todos los que nos defraudan a nosotros, nos traicionan, si yo tendría que dejar el pastorado. Pero como yo no vivo de la gente, yo vivo del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amo a Cristo, Amén. amo las almas, Amén. porque son las almas que Dios nos entregó para que pastoreemos. Amén. Pero también las almas muchas veces te traicionan, te critican, murmuran, hablan mal de uno. Amén. Imagínense si yo tendría que poner el oído a eso. Tendría que sacarme el saco y que no soy más pastor. Pero no vivo de la gente. Amén. Amén. No tendría que haber dejado ya cerrado esto. Amén. Gloria a Dios. Entonces cuando uno se convierte a Dios, deja todo por Dios. Yo recuerdo que mi conversión fue tan radical, estaba perdido en las drogas y en los vicios, que cuando me convertí, yo automáticamente, no pasó ni un día ni dos que dejé la droga, la marihuana, la cocaína, el cigarrillo. Todo en el día que me convertí. Gloria a Dios. Todo. Sentía el olor a humo y me descomponía. Me daba náuseas. Y nunca, gracias a Dios, me aparté de Cristo en mi juventud. Y mire que he tenido un pastor durísimo. El pastor Pablo es un poroto, el pastor que tenía yo. Si ustedes hubiesen conocido a quién era mi pastor, yo digo, creo que ninguno de los que están acá resiste ese lugar. Yo me formé en una escuela donde yo le he contado que públicamente yo estaba en el sonido, que yo lo veo a Pablo, y yo estaba en el sonido, y mi pastor me decía, salí de ahí, salí de la cueva, salí. Y me gritaba delante de toda la iglesia, y yo salía, me humillaba. Yo, si hubiese sido otro, me hubiese apartado. Pero nunca lo hice. He tenido disciplinas injustas. Me han disciplinado injustamente. Estuve sentado 2 semanas sin haber hecho nada malo. Pero toda esa era la formación, la escuela de Dios en aquel tiempo. Y así me he formado. Y hoy los cristianos se apartan porque un hermano no los saluda, por ejemplo. Porque lo rechazan, porque no lo miran. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hermanos, Dios nos llama en esta noche. Esta invitación es gratuita para ti y para mí. Amén. Pero dice el Señor, busquen mientras pueda ser hallado. Ese mientras pueda ser hallado está diciendo, no pierdan más el tiempo. Porque puede ser demasiado tarde. Amén. Pastor, pero yo estoy en la iglesia. ¿Qué es lo que Dios me está queriendo decir? Estás en la iglesia, pero no estás buscando a Dios suficientemente como lo tienes que buscar. Entonces Dios te dice, búscame más. Amén. Búscame más. ¿Quieres que las cosas cambien? Búscame. ¿Quieres que las cosas se restauren? Búscame. ¿Quieres que las cosas en tu vida sean diferentes? Búscame.
Búscame, búscame, búscame. Amén. Hoy vivimos en un mundo insensible, en un mundo lleno de maldad, en un mundo perverso, en un mundo a donde lo malo llaman bueno. Y esto va a ir de mal para empeor. Escuchen lo que el Señor nos hablaba. Esto va a ir de mal para empeor. De mal para empeor. Y si nosotros no estamos firmes en el Señor y no buscamos a Dios, si nosotros no nos acercamos a Dios, aunque Dios siempre está al cuidado de nosotros, no estamos exentos a que las cosas nos ocurran y nos pasen. Pero con Dios es diferente pasar las luchas, las aflicciones y los procesos que pasemos, que no teniéndolo a Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces lo que Dios está hablando a través del profeta Isaías, está diciendo que la palabra que sale de su boca va a prosperar donde Él la envíe. Amén. Porque dice el 12, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Está hablando de la restauración. Está hablando del bienestar, aún la naturaleza. Amén. La naturaleza va a ser restaurada. Hasta aún el pecado trajo maldición a la naturaleza. ¿Sabía usted eso? Que hasta los animales se hicieron malos. La naturaleza de la tierra, por causa del hombre, el pecado, fue maldecida. Pero gracias a Dios, que Dios con su amor y misericordia, aunque la tierra, en muchos lugares donde hay mucha maldición, usted ve que en algunos lugares no hay personas que son agricultores y que siembran semilla y salen. En algunos lugares sí, pero en otros lugares la tierra está tan seca, tan maldecida, que no hay. Entonces dicen amén. Pero bendito Dios, que Dios aún a través del pecado y la muerte que entró por el hombre, Dios dijo que la sementera no iba a dejar de cesar, que iba a haber fruta, que iba a haber semilla, que iba a haber árboles. Y Dios va a restaurar en su milenio, va a restaurar todas esas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios restaurará todas las cosas. Dios quiere restaurar al creyente, quiere levantarlo, pero el creyente tiene que levantarse. Levanta tu mano y dile al Señor, ahí hay una palabra que viene de parte de Dios. Dios te está diciendo, búscame, búscame, porque si tú me buscas seré encontrado por ti. Si tú en esta noche lo buscas a Dios, si en esta noche tú lo buscas a Dios, Dios hará algo en tu vida, algo va a hacer, Él se encontrará contigo. Ahí está, levanta tu mano y dile, Señor, perdóname por estar en este camino de impiedad, por conocerte a ti, pero seguir mi propio caminar, mis propios pasos. Por eso las cosas no están saliendo bien. Y muchos se están esforzando con su naturaleza y su fuerza humana, pero no lo vas a lograr porque necesitas de Él. Levanta tu mano porque Dios está aquí. En esta noche Dios nos está hablando. Él quiere levantarte, Él quiere encontrarse contigo, Él quiere sacarte de ese pozo de depresión, de esa amargura, quiere levantarte de todo fracaso ministerial, quiere levantarte y restaurarte y posicionarte como ese hijo que tú eres en Él. Rica mamá mamá canta la maquilla. Rababa canta. Levanta tu mano y glorifica a Dios un momento y dile, Señor, en esta noche, tu palabra que sale de tu boca, tu palabra que es vida, tu palabra que es esa semilla, tu palabra en esta noche, abro mi corazón en esta noche para recibir, Señor, tu palabra, para, Padre, que tu palabra venga a mí y me fortalezca, me levante, me renueve, me restaure, Señor. Deja ese camino. Si te estuviste apartando de Dios, si estuviste abandonando la oración, abandonando las cosas espirituales y te estuviste desviando, dile, Señor, perdóname porque tomé otros caminos,
puedes hacer. Por eso mientras estaba orando el Señor me decía: hijo mío, clama por misericordia, clama por misericordia de todos los creyentes, clama por misericordia, clama por esa misericordia. Hoy Dios quiere que clamemos por misericordia y que le digamos: Dios, ten clemencia, ten misericordia. Tú eres Dios, tardo para la ira y grande en misericordia. Rica Mabaquía. Levanta tu mano y glorifica a Dios. Dale gloria a Dios en esta noche. En esta